Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Lamentablemente no voy a poder realizar la clase de historia que teníamos programada para el miércoles 28 de octubre. Sin embargo, como no los quiero dejar solitos, sin la oportunidad de aprender un poco más de historia, les voy a grabar la presentación de hoy, la clase de hoy junto con la presentación que corresponde a la clase. Sin embargo, vamos a volver a repasar este contenido para que no quede así tan en el aire y podamos escuchar las preguntas, las dudas y que ustedes participen como siempre lo hacen, ¿cierto? De todas maneras, quería dejarles este material para no dejar pasar la oportunidad, ¿cierto?, de aprender un poquito más de historia. Eso. Vamos a comenzar entonces. Les voy a compartir la presentación que de todas maneras se las voy a enviar, además, junto con el formulario de lo que corresponde a la sesión. Sin embargo, como les dije, esto lo vamos a volver a repasar. Ya, vamos a comenzar. Entonces, como ustedes pueden ver en la presentación, nuestra clase de hoy se trata sobre el quiebre de la democracia en Chile. Hemos estado hablando bastante durante nuestras clases, ¿cierto?, cómo aumentó la democratización en Chile a lo largo del siglo XX, cómo pudieron votar, ¿cierto?, paulatinamente cada vez personas más jóvenes, mujeres, después personas analfabetas, después personas ciegas, es decir, hubo una mejoría, ¿cierto?, en la extensión de la democracia, que fue de la mano de los medios masivos de comunicación y que fue acompañado también de un mayor interés de parte de la juventud de participar en lo que pasaba en la sociedad. Sin embargo, llegó un momento también hacia finales del siglo XX en donde la democracia chilena se quebró. Y vamos a comenzar a entender por qué. Esta clase es introductoria para saber por qué eso sucedió. Primero entonces tenemos que analizar la imagen que está acá, en donde tenemos una fila, ¿cierto? Una cola esperando. ¿Qué está esperando esta fila? Poder obtener gas. Ahí vemos los balones de gas, ¿cierto?, que traen las personas para poder llenar, ¿cierto?, cada uno de estos artículos con lo necesario para utilizar en la casa. Es decir, es una necesidad básica que las personas tienen que esperar para poder satisfacer. Entonces vamos a ver por qué está ocurriendo esto, qué es lo que sucedió y por qué esto va a llevar, ¿cierto?, también dentro de otras razones a producir un quiebre en la democracia chilena. Entonces anotamos el objetivo de la clase de hoy, que es reconocer los problemas sociales chilenos que concluyeron en el quiebre de la democracia. La habilidad de esta clase es reconocer, es decir, vamos a acercarnos de una forma inicial a estos problemas sociales, los vamos a identificar, ¿cierto? Ustedes saben que reconocer es sinónimo de identificar y nos permite, ¿cierto?, aplicar nuestro cerebro a intentar identificar estas primeras razones que produjeron el quiebre de la democracia. La imagen que tienen ustedes hacia la derecha corresponde a el presidente de Chile de 1962, don Jorge Alessandri, con el presidente de los Estados Unidos de la misma época, John F. Kennedy. Esto quiere decir que Chile tenía una relación muy estrecha con Estados Unidos en esa época. Hasta el día de hoy la mantiene, pero en ese momento era mucho más evidente esta relación. Vamos a avanzar. El punto 1, vamos a ver el contexto internacional de este quiebre de la democracia. ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando se empieza a producir el quiebre de la democracia en Chile? A la izquierda ustedes tienen una imagen, ¿cierto?, que muestra un concepto nuevo que nosotros no hemos estudiado, pero que quizás ustedes o alguno de ustedes ha escuchado, que se llama Guerra Fría. Acá tenemos una imagen que hace alusión a esta Guerra Fría, que fue un conflicto entre lo que nosotros sabemos que hoy se llama Estados Unidos, en ese momento también se llamaba Estados Unidos, y la Unión Soviética, que hoy en día ya no existe. Estaba formada por lo que hoy conocemos como Rusia y otros países como Ucrania y varios más. Ya no existe la Unión Soviética, en esa época existía y como podemos ver en la imagen, estaban en confrontación. No se llevaban bien, eran enemigos. Les voy a leer el párrafo que está ahí, dice: luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió entre el capitalismo de los Estados Unidos y el socialismo de la Unión Soviética. Ambos países se encontraban en Guerra Fría. Esto quiere decir que si bien no hubo enfrentamientos directos, ambos se oponían
y tenían sus zonas de influencia. Chile estaba bajo influencia estadounidense. Yo no sé si todos saben, pero en el siglo XX, entre 1939 y 1945, hubo un conflicto mundial tremendo, gigante, al cual se le llamó Segunda Guerra Mundial. En este conflicto tremendo, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos triunfaron, pero luego se volvieron enemigos y entraron en esta guerra, que se llama Guerra Fría, porque estos dos enemigos nunca se enfrentaron directamente, pero sí seguían siendo contrincantes, oponentes. Y Chile estaba del bando de los Estados Unidos. Ahí tenemos una explicación de esta foto, ¿cierto? Línea de tiempo de la Guerra Fría. Esto es solo para ubicarnos, chiquillos, chiquillas. No es que haya que aprendérsela de memoria, no. Solamente para ubicarnos en qué estaba pasando. Como yo bien les dije, en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y en ese mismo año se crea en Chile una ley que prohíbe el Partido Comunista, que es el partido representativo de la Unión Soviética, este enemigo de Estados Unidos. Luego, en 1959, en Cuba, una isla que queda aquí en América Latina, se va a producir una revolución y se va a crear un gobierno socialista que está del lado de la Unión Soviética. También en el mundo, por ahí, por 1962, se va a producir la crisis de los misiles, que es una crisis entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que va a ocurrir en el lugar donde se da la Revolución Cubana, que es Cuba, que va a ser el centro de esta crisis. En los años 60, en Chile, todo esto que está en verde son cosas que ocurren en Chile, todo esto que está acá en esta tonalidad pastel son cosas que ocurren en el mundo. En la década de los 60 en Chile comienza la reforma agraria. ¿Qué va a ser la reforma agraria? Va a ser una división del campo chileno entre los trabajadores del campo. Se les va a quitar territorio a los dueños que no trabajan su tierra y se va a dividir entre los campesinos. En los años 60 también se produce una guerra en un país que se llama Vietnam, donde también se van a enfrentar Estados Unidos con la Unión Soviética, pero no directamente. Van a intervenir en esta guerra que va a ocurrir en este país. En los años 70, en Chile, tenemos la elección de un presidente que se llama Salvador Allende, que pertenece a un partido político que es el Partido Socialista y que va a tener ideas más asociadas a la Unión Soviética que a Estados Unidos de cómo debe funcionar Chile. Después tenemos que en este mismo momento, en la década de los 70, se nacionaliza el cobre chileno, mientras que con anterioridad Estados Unidos había llevado al primer hombre al espacio, a Neil Armstrong, en 1969, la llegada del hombre a la Luna. El año 1973 en Chile se produce un golpe de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejército se toma el poder por las armas. Se prohíben los partidos políticos y se cierra el Congreso. Para acabar con este golpe de Estado y con este régimen militar que se da después, en el año 1988 se hace un plebiscito que se conoce como el plebiscito del sí y el no. Vamos a hablar de eso más adelante también. En 1989 se produce la caída de un muro que divide a Alemania, que es la caída del muro de Berlín. En 1990 termina la dictadura chilena, con la elección presidencial de don Patricio Aylwin, y en 1991 termina esta Unión Soviética de la que hemos hablado, ¿cierto? Todo esto lo vamos a trabajar en lo que nos queda de año, porque son muchas cosas que hay que aprender, son cosas que ocurren en el mundo y cosas que ocurren en Chile. Vamos a avanzar. ¿Qué más pasa en Chile? Que se produce un quiebre de la democracia. Bueno, pasa lo que vamos a ver en el punto 2. La persecución del comunismo. Chile, al pertenecer a la zona de influencia de Estados Unidos, asumió las políticas anticomunistas de esta potencia. Potencia significa que Estados Unidos era muy importante, persiguiendo a todos los líderes que siguieran este pensamiento político, entre ellos Pablo Neruda, nuestro poeta, Premio Nobel de Literatura. Punto 3.
en Chile existían diferencias en los proyectos políticos y esto también llevó al quiebre de la democracia. A mediados del siglo XX se acentuó la diferencia entre tres proyectos políticos: la izquierda, el centro y la derecha. La derecha defendía la propiedad privada y era fuertemente anticomunista. El centro buscó defender a las personas bajo la revolución en libertad mediante reformas sociales democráticas. Y la izquierda quería cambiar el sistema capitalista, el sistema que tenía Estados Unidos, por uno socialista, es decir, más parecido a lo de la Unión Soviética, bajo un programa llamado Vía Chilena al Socialismo. Esto lo vamos a volver a repasar, pero nos sirve para ver cómo políticamente habían grandes diferencias en las ideas que tenían las personas de cómo debía ser nuestro país, de cómo debía ser Chile. Punto 4, la polarización de la sociedad chilena. Acá tenemos una imagen de una protesta que pertenece a una escena de una película llamada Machuca, que nos muestra muy bien lo que ocurrió en la época del quiebre de la democracia. En la próxima clase vamos a ver una parte de esa película para que la analicemos juntos. Continúo leyendo. Estos tres proyectos políticos tan diferentes e irreconciliables, eso quiere decir que no tenían cómo llegar a consenso, a acuerdo, produjeron una ruptura social, generando polarización, es decir, que se crearan dos polos distintos y división en la sociedad chilena. Los partidarios de izquierda y de derecha se volvieron enemigos, lo cual llevó a un deterioro del consenso y de la democracia, porque como se volvieron enemigos, no lograban llegar a acuerdos y a decisiones democráticas en conjunto. Y esto obviamente iba a debilitar esa democracia que a lo largo del siglo XX había costado tanto ampliar. Se comienza a debilitar. Por eso es muy importante llegar a acuerdos, que cuando tengamos diferencias seamos capaces de conversarlas para poder resolver nuestros problemas sin llegar a la violencia. Punto 5, la crisis económica. Acá tenemos la misma imagen que vimos al comienzo y ahora sabemos que corresponde a la crisis económica del año 1971. Les voy a leer. Desde 1971 se venía desarrollando una grave crisis económica causada por el desabastecimiento. ¿Qué significa desabastecimiento? Falta de productos disponibles. No hay azúcar, no hay sal, no hay pan, no hay aceite. Se empieza a producir un miedo porque no hay nada donde comprar, que comer, se empieza a generar un poco de pánico. También hay inflación, que significa que suben los precios de las cosas. Para enfrentar esta crisis, el gobierno de Salvador Allende, que como vimos recién es presidente en el año 1970, creó las Juntas de Abastecimiento y Precios, JAP. Esto produjo fuertes manifestaciones, la gente estaba muy enojada porque no había que comer, porque había que hacer largas filas para poder comprar y a veces los precios eran demasiado altos. Este es el último punto de la presentación de hoy. ¿Dónde pueden encontrar esta información? Entre las páginas 150 y 153 del libro de historia, y ahí tienen una imagen que es satírica, es decir, humorística y crítica sobre los presidentes del periodo, los que iban a competir por ser presidente y que lograron ser presidente cada uno en periodos diferentes. Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Antes de finalizar, les voy a explicar un poco lo que acabamos de ver. Sucede que toda esta democratización que nosotros vimos que se había logrado en el siglo XX, recuerden que el siglo XX empieza en 1900 y termina en 1999, esta democratización que se había logrado se empieza a debilitar. ¿Por qué se empieza a debilitar? Primero, porque hay crisis económicas. Segundo, porque hay un contexto internacional que divide a las personas entre ideas diferentes de cómo debe ser el mundo. Y este contexto internacional influye en Chile y produce que las personas en Chile también se dividan, sobre todo la clase política. Esta clase política no va a llegar a acuerdos, a consensos, van a tener peleas entre ellos y estas peleas van a ser irreconciliables, lo cual va a producir que mucha gente también tenga peleas irreconciliables con vecinos, con ciudadanos, con gente que se encuentra, ¿cierto?, en la calle, y va a producir mucha tensión. Esto se va a sumar a una crisis económica y todo esto va a estallar en un quiebre democrático, que vamos a ver más adelante. De todas maneras, como les señalé al comienzo de la presentación,
Todo esto lo vamos a repasar. Yo les estoy grabando este video para introducir esta información y para que no perdamos, ¿cierto?, la oportunidad de aprender historia. Eso, muchachos, muchachas, recuerden que los quiero mucho y que nos vamos a ver en la próxima clase. Eso, besitos. Chao, chao.